Entonces, ahí está, ahora ¿ahora? sí. Ahí Ahora está, sí. bueno. Entonces, queremos hacer algunos cálculos acá. Fíjense, vamos a trabajar con ese techo de chapa, aparentemente es chapa, color violeta, rosado. Lo tenemos que calcular, ¿eh? La superficie de ese techo. Y bueno, una vez que calculemos uno, multiplicamos luego por la cantidad de techos que hay, que creo que son 10 en total. Nos piden la superficie de ese techo, la pendiente que tiene esta cubierta, fíjense, es una cubierta muy empinada, los metros cuadrados de vidrio necesario para cubrir todo lo que es el costado. Fíjense que tienen 3 paños de vidrio, y esos 3 paños de vidrio, bueno, tienen diferentes medidas, está dividido en 3 alturas que son la misma, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver en detalle. Y nos pide que discriminemos cada uno de los paños, la superficie 1, la 2 y la 3. Entonces ahora vamos aquí tenemos la foto y tenemos algunos gráficos que nos ayudan a orientar. Fíjense, aquí está, extraemos la superficie, esta color rosada que está aquí. Sabemos que arriba tiene 5 metros, aquí yo lo voy a remarcar en rojo, pero está en verde. Y no tenemos la altura, nosotros tendríamos que tener la altura de este triángulo, supónganse, entonces hago base por altura sobre 2. No tenemos el otro lado y el ángulo para calcularlo con teorema fundamental, no tenemos. La medida de los otros 2 lados, así aplicamos Herón, tampoco tenemos. Pero fíjense el dato que nos dan. Cuando proyectamos en horizontal, es la proyección, es como si lo viésemos de arriba, la sombra, cuando está el mediodía, el sol viene arriba, la sombra que proyecta es este triángulo que está acá abajo. Esa es la proyección. Y de esa proyección nosotros sabemos que la altura de ese triángulo que queda proyectado, que es mucho más cortito porque está en la horizontal, esa altura, fíjense que le llamamos altura del triángulo, aunque esté en horizontal, está en el plano horizontal. Ese triángulo es un triángulo, uy, como tiembla mi mano, es un triángulo no tan alargado como el otro. Yo quiero dibujar acá en otra posición. Y la altura, recuerden, la distancia, el segmento que pasa, digamos, perpendicular a un lado y que pasa por el vértice opuesto. Eso es la altura que tenemos ahí marcada. Y esa altura nos da el dato, mide 3,4202 metros. Ese es el dato que tenemos. Para calcular la superficie del techo lila, si yo tengo el ancho, que puedo decir que es la base, por más que esté arriba, lo puedo decir base, ¿cierto? O el lado este que oficia de base, el de 5 metros, y necesito conocer la altura. Esa altura que es incógnita, fíjense, con un dato que yo conozco, que es la altura de la proyección. Y si yo trazo una vertical por aquí, si yo trazo esta línea vertical, fíjense que ahí me queda determinado un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa, esta es mi incógnita, es lo que yo quiero, la altura del techo. Acá tengo la vertical, sería un cateto, y este cateto de acá sabemos que mide 3,4202. Pero también tengo otro dato. Tengo el dato de que alfa mide 70 grados, que es este ángulo que tengo aquí. Este ángulo, como es la vertical con el piso, es un ángulo de 90 grados. Entonces esto es un triángulo rectángulo.
vamos a tratar entonces de resolver, de encontrar el dato que me hace falta, que es esta H, es esta hipotenusa, y les pregunto a ustedes, yo conozco un cateto, conozco el ángulo, y mi incógnita es la hipotenusa. ¿Ustedes me pueden decir alguna, por ejemplo, función trigonométrica que me relaciona lo que conozco con lo que desconozco? ¿Se les ocurre alguna función trigonométrica que me relacione mi incógnita, que es la hipotenusa, con el cateto adyacente al ángulo? ¿Qué les Coseno. parece? Coseno. Bueno, entonces decimos coseno de 70 grados va a ser igual a ¿qué? ¿A qué sería el coseno de ese ángulo alfa? ¿Coseno de alfa o coseno de 70? Yo sé que alfa vale 70, mide 70 grados. Es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, 3,4202, no quiere escribir acá, ¿sobre qué? Sobre H. Despejo H, que es la H de hipotenusa, no de altura. Entonces, este pasa al otro miembro, es un divisor, pasa como factor. Y coseno de 70 lo paso para abajo. Entonces, H es igual a 3,4202 dividido el coseno de 70 grados. ¿Alguien puede hacer ese cálculo? ¿Cuántos les da H? ¿No? Acá Rosario dice 9,9999, digamos 10. Bueno, es aproximadamente 10, lo vamos a tomar como 10, calculamos que mide 10 metros. A ver si puedo cambiar de color. Fíjense que esto que ahora vale 10, yo acá sí lo voy a intentar dibujarlo como está ahí. Si acá en verde yo dibujo cómo es el techo, lo que encontré es la altura de este triángulo, que acá mide 5 y acá mide 10. Entonces, ¿cuál es la superficie de ese triángulo color violeta? ¿Cómo lo calculo? ¿Y ahora aplicamos base por altura o no? Podemos aplicar perfectamente. 5 por ¿cuánto? Por 10 Por 10 dividido o 2. 2. 5 por 10, ¿cuánto es? Sin calculadora, rápido. 25. 50 dividido 2 igual 25. 50 dividido 2, 25. Bueno, 25 mide este hermoso techito color fucsia, lila, rosa. Cada uno lo ve en su pantalla de un color distinto. ¿25 qué? ¿Litros? Metros. Metros. ¿Qué tipo de metros? ¿Lineales? ¿Hace una raya larga de 25 No, metros? metros cuadrados. Metros cuadrados, muy bien. Y si yo tengo, fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánta chapa voy a necesitar en total? Yo tengo que pedir un presupuesto. Si cada techito tiene 25 metros cuadrados y tengo 10, ¿cuánto voy a necesitar? Superficie total. 25 25 por 10. por 10 igual a ¿cuánto? 250. Metros cuadrados de chapa tengo que pedir para que me presupuesten. ¿Ok? Bien, bien. Bien. También me pedía qué inclinación tiene eso, ¿no es cierto? ¿Cuál era la pendiente de ese techo? La pendiente, recuerdan que la poníamos con la letra P o con la I latina minúscula. ¿Cuál es la pendiente del techo ese? ¿Alguien sabe cómo la puedo calcular?
¿Se calculaba con el 100%? Va por ahí, pero no es exacto. A ver, hablemos con propietud. ¿Qué era la pendiente? ¿Recuerdan algo del 100%? Tiene que ver. Es la tangente está expresado en 1 con respecto a la unidad. En cambio, la pendiente es lo mismo, pero expresado en porcentaje, cada 100. Cada 100 metros, ¿cuánto subo? Bien, ¿cómo puedo saber yo qué inclinación tiene el techo esto? ¿Tengo algo que me indique la inclinación del techo? Fíjense. ¿Hay alguno de los 3 datos que me dan que me dice cuán inclinado puede estar el techo con respecto al piso? Hay un dato que me dan ¿La acá. altura? El ángulo. El ángulo que hace es el ángulo que hace entre el piso y el techo. Hay 70 grados. Entonces, recuerden que la pendiente es la tangente del ángulo multiplicado por 100. Entonces, si el ángulo es 70, ¿cuánto medirá la pendiente? ¿Alguien lo puede calcular? Es re fácil. 247,7477. O sea, primero vamos a calcular la tangente, ¿no es cierto? Tangente de 70. ¿Cuánto es la tangente de 70 grados? ¿Cuánto le da la tangente de 70? Simplemente ponen eso, tangente 70. ¿Qué obtuvieron? ¿Cuánto les da? 274,7477. Bueno, en realidad la tangente les da 2,7477. Esa es la tangente. Para obtener la pendiente es igual a la tangente del ángulo por 100. Entonces, si a 2,7477 lo multiplico por 100, me va a dar que la pendiente es lo que dice la compañera aquí, 274,77%. Fíjense, la tangente no lleva unidad, 2,7477. La pendiente sí, le ponemos el signo de porcentaje. O sea, cada metro que yo avanzo en horizontal, aquí, como está marcado, cada metro en horizontal, subo 2 metros con 70. Imagínense que si acá avanzo 3 metros con 42, tengo que multiplicar eso por 3,42 y me va a dar cuánto es la altura esta que está aquí. Que no me la pide. O sí me la pide. No, no me la pide. Me la da como dato para que sigamos. Hasta aquí vamos, chicos, Sí, alumnos, profe. gente. Bueno, ahora pasamos al la siguiente parte que dice que quiere saber este vidrio que es así de un color medio verde, amarillento, tiene 3 segmentos. Fíjense, 3 segmentos y aquí tiene 3 metros, hasta acá tiene 6 y hasta arriba de todo tiene 9 metros. Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Aquí está con lujo de detalle analizado cuál es eh, el razonamiento para llegar a los cálculos que hemos resuelto recién. Bueno, aquí hay varias fórmulas para calcular la superficie y llegamos a que más o menos tenía 10 metros, y los 250 metros cuadrados que tenemos que comprar de chapa, que están acá abajo. Bien, vamos al cálculo de estos paneles de vidrio, estos 3 paneles de vidrio. Si se fijan,
El ángulo beta, acá es como si hubiera tres triángulos. Uno más grande, otro más chico y otro más chico. Todos comparten este ángulo. Por lo tanto, este beta, esto va a ser igual a beta y esto va a ser igual a beta. Si tomamos esos tres triángulos, y esto es un ángulo recto, este también y esto también, podríamos decir que son triángulos semejantes. Fíjense, la base tiene 3,6 y la altura tiene 9 en el triángulo más grande. Bueno, acá voy a tratar de seguir el razonamiento, podemos llegar por diferentes caminos. Vamos a tratar de Ale, hacer. creo que en la Sí. segunda imagen, en la próxima imagen está como Está más claro. más claro, ahí está. El Sí, ahí. cálculo de la superficie 1. Fíjense, la altura es de 3, la altura es a 3, como 9 es a 3. No sé qué. 9, vamos a ver acá. 9, la altura total es a 3 metros. Como 3,6 es a C. O sea, hacemos una proporcionalidad y por proporciones lo resolvemos. Despejamos C, y C, como está acá, es producto en el numerador, este es el producto de los medios, 3 por 3,6, sobre el otro extremo que es 9. Y acá me da que la superficie 1, calculado de esta manera, nos va a dar 1,80 metros cuadrados, ¿cierto? Fíjense, la superficie 1 es este triangulito de arriba, que está acá. Porque esto mide 3 metros, este 3 y este 3. Sumado los 3, nos va a dar los 9 metros de altura. Fíjense ahora, bueno, y si eso tenemos en un paño, en 10 paños nos va a dar 18 metros cuadrados. El cálculo de la superficie 2, decimos que es la superficie 2, 9, perdón, acá está, 9 metros es a 6, que es la altura del triángulo intermedio, como 3,6 es a alfa. Sigo haciendo la proporción con el triángulo grande como referente. Entonces, haciendo esta proporción, despejo A y me da que la altura es 2,4. Entonces, calculo la superficie, fíjense, voy a cambiar de color, a ver si puedo acá. Epa, no. Bueno, calculo la superficie ahora de todo esto, no me quiere escribir. Vamos a calcular esta superficie. Está aquí. Todos estos dos triángulos, el S1 más el S2. Después le resto el S1, restamos este triángulo S1 y me va a quedar, por consiguiente, este trapecio que tengo acá. Entonces, S1 más S2, ese triángulo mediano, es 2,4 por 6, base por altura sobre 2, y me da 7,2 metros cuadrados. Y ese 7,2 es igual a la sumatoria de los dos triángulos. Si le resto la superficie 1, que es lo que está acá, a 7,2 le resto 1,80, que era lo de la puntita, nos queda que la superficie del trapecio del centro es 5,4. Por supuesto, si para uno tengo 5,4, para 10 paneles voy a necesitar 54 metros cuadrados.
vamos a hacer el mismo tipo de cálculo para calcular la superficie del triángulo grande y le restamos los otros dos. Entonces, decimos 9 es a 9 como 3,6 es a A, y bueno, me va a dar 3,6 porque es lo mismo, para que se mantenga la igualdad. Entonces, la superficie 3, volvemos a ver en el gráfico, la superficie 3 es este trapecio de acá abajo, color más verdoso, va a ser igual a la superficie de todo el triángulo grande, lo voy a marcar acá, menos la S1 más la S2. Entonces, ¿qué hacemos eso? La superficie de los tres, la superficie grande, es 3,6 por 9 sobre 2. Hacemos el cálculo, me da 16,2 metros cuadrados. Esa es la superficie 3. Perdón, esa es la superficie 3 más 2 más 1. Si le resto la 1 más la 2, nos quedará Lo que la pasa es que superficie 3. ¿Hola? Sí. Entonces a la superficie 3 va a ser igual a las 3 superficies juntas, que es 16,20, menos la que mide 1,80 más la de 5,3. Haciendo esa resta me va a dar los 9 metros cuadrados, que si lo calculo para las 10 ventanas que tengo al costado, me va a dar 90. Entonces necesito 18 metros cuadrados para el triángulo de arriba, el que es un triangulito así. Necesito 54 para el trapecio que sigue y necesito 90 metros para el trapecio de abajo. ¿Está claro? sí, profe. Es simplemente proporcionalidad lo que aplicamos, razones y proporciones. Tema con el que empezamos y fíjense, vuelve a aparecer y siempre seguimos trabajando como en la regla de 3 simple. Perdón, me fui. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio. Si está claro pasemos a el que vamos a ir de atrás para adelante. Fíjense, este es cortito y sencillo. Una rampa de acceso tiene una pendiente, para que volvamos al tema de pendiente que recién lo vi, del 6%. Miren, 6%, y quiere decir que cada 100 metros sube 6 esa pendiente. Perdón, esto tiene que estar vertical, acá hay un ángulo recto, y acá esto tendría que ser una línea horizontal. Bien, acá tenemos un ángulo, no sabemos de cuánto es. ¿Cuál será el desarrollo de la rampa si su proyección en planta, o sea, en horizontal, acá mide 15 metros? Queremos saber esto acá. Esta es mi incógnita. ¿Cuántos metros va a tener el desarrollo? Donde le voy a colocar baldosas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a ser una distancia mayor que los 15 o menor que los 15? ¿Qué les parece? Mayor. Mayor, porque sería la hipotenusa de este triángulo. Sería acá la hipotenusa. Entonces, va a ser un poquito más larga, no mucho más, pero es más larga. Entonces, ¿qué hacemos? Acá tenemos un ángulo, y acá tenemos, lo único que sabemos es que la pendiente es del 6%. ¿Recuerdan? Lo dijo un compañero recién. ¿A qué era igual la pendiente? Lo hicimos en... A la tangente del ángulo. Sí. O sea que la pendiente es igual a la tangente por... ¿Por qué la multiplicábamos la tangente? ¿Por 100?
por 100. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, miren, si yo conozco la tangente, puedo por función, por arco, arco tangente, conocer cuánto vale el ángulo. Entonces, para conocer la tangente, ¿qué tengo que hacer? Si yo despejo tangente, ¿a qué va a ser igual la tangente? A la pendiente, este 100 que está acá, lo paso para abajo, ¿no es cierto? Sí, pasa dividiendo. Sobre 100. Si yo a la tangente, mi pendiente, que es de 6, vamos a reemplazar acá. Voy a poner acá que la tangente va a ser igual a 6 dividido 100. ¿Cuánto me da esa tangente? ¿Cuánto es 6 dividido 100? Es simple. Recuerdo, no hace falta ni le cálculo. 0,06. 0,06. Claro, corro 2 lugares, lo achico 2 Exacto. lugares, porque no. Entonces, 0,06. Fíjese que hice un lugar, 2 lugares, ahí puse la coma y le agrego un 0 adelante. Entonces, 0,06. Dividí por 100. Y me da que esa es la tangente. Ahora díganme, ¿a qué ángulo corresponde una tangente que mide 0,06? ¿Quién me puede decir a qué ángulo corresponde esa tangente? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Qué ángulo tiene una tangente de 0,06? Miren, si ustedes hacen shift tangente, o sea, arco tangente, es conociendo la tangente me va a dar el ángulo. Entonces hagan eso. Shift tangente, a ver cuánto les da. Shift tangente C.06. 3,4336. Y en la forma compleja, ¿cuánto te da? El shift tangente, que es el arco tangente, quiere decir que yo conociendo la tangente estoy buscando el ángulo. Y te da 3, perdón, me dijiste, 3 grados. 43,36. 3, a 3 los grados. lados. 4336. 3,46. 3,26. 26 minutos, 3,26 minutos. 1,07. 1,07 segundos. 26. 2,6 es 26 minutos, vale, ¿no? 2,6. 3 grados Bien. 26 minutos. Bien, disculpen. Ahí está, 26. Este es el ángulo, esto es lo que vale el ángulo alfa. Este está acá. Alfa, beta, pongámosle el nombre que querramos. Fíjense, nos dan la tangente, simplemente la divido por la pendiente, perdón, que es I o P también puede ser. Nos dan la pendiente, yo obtengo ahí nomás muy fácilmente, dividiendo por 100, la tangente. Dada la tangente, quiero saber cuánto vale el ángulo. Y el ángulo vale esto que está acá. ¿Y para qué quiero saber el ángulo? ¿Alguien tiene idea para qué me hago todo esto para conocer el valor del ángulo? Porque fíjense que si yo hago el coseno de 3 grados 26 minutos, 1,07 segundos, que es este ángulo, si yo aplico coseno tengo que me relaciona mi dato conocido de 15 metros, que es un cateto del ángulo, el que forma el cateto adyacente al ángulo, cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es mi incógnita. Entonces yo puedo hacer que esto lo paso para acá, y me queda hipotenusa, la paso, está dividiendo como divisor, pasa al otro miembro de la igualdad multiplicando. Multiplicando. Luego pongo el cateto adyacente, directamente le voy a dar valor. ¿Cuánto vale?
vale 15. 15 metros y por el ángulo. Y lo divido, este que estaba de este lado, está como factor, pasa dividiendo al otro miembro de la igualdad, dividido coseno de 3 grados, 26 minutos, 1,07 segundos. ¿Cuánto les da eso? Esta hipotenusa, ¿no? 15,0269. 15,0269. Bueno, esto, fíjense, es lo que vale esto. Fíjense, en 15 metros lo único que se alargó es esto. 26 milésimas. Es más largo, pero muy poquito. Muy poquito. Pero es más largo. Así calculamos, si esto supongamos tuviera 1 metro de ancho, fuera una rampa, si yo tengo que calcular esta superficie para ponerle baldosas, lo multiplico por el ancho de la rampa y ahí ya tengo. No lo voy a trabajar con 15. Voy a trabajarlo con 15,0269. Porque acá es muy parecido. Me va a alcanzar las baldosas porque es muy poquito de más. Pero si la rampa es más inclinada, no me va a alcanzar porque va a ser la diferencia entre una distancia y la otra bastante más grande. Y si yo quisiera saber cuánto sube esta rampa, ¿qué puedo hacer para calcular esta altura J? Le vamos a poner. Está aquí. Y si lo hacemos con el otro, con el teorema, ya tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto. Podemos aplicar Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces yo diría que J, el cateto J, es igual a la raíz cuadrada de que... De la hipotenusa al cuadrado menos un cateto. 0,269 al cuadrado menos el otro cateto, porque fíjense que acá estamos buscando cateto. Entonces la hipotenusa al cuadrado menos el otro. Cateto al cuadrado. Esa es una forma de trabajarlo. También podría decir que, fíjense, es el cateto opuesto al ángulo. Entonces yo digo el seno Con el otro teorema, sí. de 3 grados 26 minutos 1,07 segundos es igual a ¿qué? Al cateto opuesto al ángulo, que es J, sobre la hipotenusa 15,0269. Y entonces J, esa altura J, va a ser igual al seno de 3 grados, por 15,0269. ¿Cuánto da esa altura por alguna forma o la otra? ¿Alguien la puede calcular? Les va a dar el mismo resultado por uno o por otro. Tiene que dar. Sí. Puede ser 0,8999. Casi 90, ¿no es cierto? Aproximadamente. Entonces, bien, es eso. ¿Cómo? Está bien que es ese resultado. 0,90 metros. Sí. Fíjense, en 15 metros sube nada más que 90 centímetros. Es una rampa muy, muy bajita como para que cualquiera la pueda subir sin esfuerzo. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces pasemos al que sigue. No sé cómo andamos de tiempo. A ver. Y las Quedan 4 minutos. 25. Bien. Fíjense. Tenemos un chalecito alpino. ¿Y qué datos tenemos acá? No, esperen, vamos a ir más arriba, más atrás. Es largo este.
tiene una altura en la cumbrera de 5,20 que está marcado con una línea amarilla y que el ángulo entre faldones, acá, este ángulo, mide 50, 38, 26. Tiene una profundidad, le hemos llamado profundidad, no sé cómo le quieren llamar ustedes a esta distancia, acá tiene 7 metros. 7 metros. También acá la podemos marcar. 7 metros. Entonces, dice calcule la superficie del techo. Del techo es lo que nosotros tenemos que encontrar. Fíjense que el techo está formado por dos aguas iguales, simétricas, y tienen estos faldones, que acá mide 7, pero acá no sabemos cuánto mide. Aquí no sabemos este lado del rectángulo, porque hago 7 por este y me da la superficie. Lo multiplico por 2 y ya está. Pero ¿qué pasa? No tengo eso, pero sí me puedo ayudar de este triángulo que hay acá. Fíjense, un triángulo rectángulo, porque la altura es perpendicular al piso, entonces acá hay un ángulo recto. Sé cuánto mide la altura, entonces, ¿qué me relaciona en este triángulo la hipotenusa con esta altura S? Le vamos a poner. ¿Qué me relaciona eso? Conozco el ángulo. ¿Este ángulo cuánto mide? La mitad del que está dando acá. Es un ángulo de 25 grados, 19 minutos, 13 segundos. Y fíjense que ese ángulo que es la mitad, si yo le hago coseno de ese ángulo, del ángulo grande dividido 2, es 25. Yo puedo decir coseno de 25 grados 19 minutos 13 segundos es igual a ¿qué cosa ese coseno? Al cateto adyacente al ángulo, 5,20, ¿sobre qué? Sobre esta hipotenusa H, que es mi incógnita. Si yo quiero despejar esto que está como divisor lo paso al otro miembro, como factor, y coseno de 25 pasa abajo del 5,20 dividiendo. ¿Qué es esto que tenemos aquí? 5,20 dividido el coseno del ángulo y me da 5,75. O sea que ya H sé que mide, vamos a cambiarlo, 5,75 metros. Ya con eso puedo calcular la superficie de ese rectángulo. Hago 5,7526 por 7 que tiene el otro lado del rectángulo, y ya que está, lo multiplico por 2, porque tengo otro techo que yo no veo, el otro faldón que está allá atrás, tapado, y me va a dar el resultado. El techo mide, o sea, necesito comprar chapa para cubrir ese techo, 80,5364 metros cuadrados. Bien. ¿Okay? Esa es la superficie que yo necesito para el techo. Ahora me piden calcular el volumen de aire a climatizar, pero tenemos que tener en cuenta que de adelante y de atrás tiene un alero de 70 centímetros, y eso no entra dentro del interior de la casa, que es lo que yo voy a climatizar, porque son balcones, ¿no es cierto? Pertenece al exterior. Si bien es superficie cubierta por el techo, no lo voy a ni calefaccionar ni refrigerar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahí, dada la premura del caso, vamos a avanzar un poquito el volumen de aire. Fíjense, si nosotros calculamos esta superficie de este triángulo que es el frente,
y lo multiplicamos por la profundidad, vamos a obtener el volumen. Ya lo vamos a ver cuando veamos cuerpos geométricos, ¿no es cierto? Prisma. Esto se llama prisma triangular. Lo vamos a ver rápidamente, pero porque después lo vamos a ver con más detalle. Fíjense, simplemente encontrar la superficie de este gran triángulo y multiplicarlo por la profundidad. Pero la profundidad va a ser 7 metros menos 0,7 del alero de adelante, perdón, menos ahí, el paréntesis va acá. Y no tiene por qué llevar paréntesis, perdón. Menos, y también menos 0,7 del que está atrás, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, 0,7 y 0,7 nacen 1,40. Si a 7 metros le resto 1,40, me va a quedar 5,60 metros. Acá, 5,60, esta parte, la del medio. Acá tengo 70 centímetros y allá también. Bien, entonces, ahora tenemos que encontrar cuánto mide la base. Para buscar esta base, hacemos tangente de la mitad del ángulo. ¿Se acuerdan que el ángulo nos daba 25, 19, 13? Bien, la tangente de ese ángulo, la tangente de este ángulo, que está aquí, yo lo voy a llenar, este ángulo de 25 grados, es igual al cateto opuesto, que sería media base, la mitad de la base, sobre el cateto adyacente, que es 520. Entonces, simplemente obtengo, a través de la función tangente, y me da que esta media base es 2,46. Como lo multiplico por 2 para obtener toda la base entera, y ya tengo que el total, entonces, serían 4,92 metros. Eso es lo que mide toda la base, que es esto acá, 4,92. Lo multiplico por la altura, base por altura sobre 2, y tengo la superficie Total de frente. del frente, de este triángulo, que es igual al de atrás. Si yo esa superficie la multiplico por los 5,40 que tengo aquí, o 5,60 me parece, o 40. Ahí se cae el volumen. Y ahí sacamos el volumen contenido dentro de esa casa. Entonces, el volumen interior es 12,792 metros, por 7 menos 1,40, 5,60, y nos da, este es metros cuadrados, recuerden, acá obtuvimos la superficie en metros cuadrados, al multiplicar por metro lineal nos quedan metros cúbicos de aire. Entonces compraré calefacción, aire acondicionado, para climatizar 72 metros cúbicos. Así calculamos. Bien. Dicho sea de paso, esto ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos cuerpos geométricos, pero aquí nos queda una última parte. Y esta la sabemos, la tendríamos que saber. Dice, ¿qué ancho tiene que tener la ventana para que tenga el mismo módulo de la superficie cubierta en planta, si el lado menor mide 90 centímetros o 0,9 metros de altura? ¿Cuál es la superficie cubierta de esto? En la superficie cubierta interviene el alero. Interviene el alero porque los aleros los cobran, Proyectamos toda la construcción sobre el plano. Entonces, esto va a ser 7 acá. ¿Y esto cuánto era? ¿Alguien recuerda? ¿Cuánto es el ancho de este que habíamos calculado? La superficie cubierta
es igual a 7 por 5 con, ¿cuánto era? Lo vimos ahí. 75. No, 4,92, ¿no es? 4,92 el total. Ah, perdón, sí, sí. Sí, 5,75 porque era eran, la eran hipotenusa. 2,46. Eran 2,46 de cada lado, eran 4,90. Perdón. Entonces, Se me cruzaron entonces los vamos a números a mí. multiplicar. Sí, sí. 7 por 4 con, ¿cuánto dijimos? 92. 4,92. Eso va a ser la superficie cubierta. En planta. Este rectángulo que tenemos acá. Pero yo no necesito sacar la superficie. Necesito saber el módulo. Y el módulo intervienen los mismos componentes de la superficie, pero en vez de multiplicado, dividido. El más grande arriba, el más bajo, el más chico abajo. 7 ¿Cuánto le da? 4,92. Es 1,4227. 1,4227, pero 27. Ese es el módulo que tiene la base, La la base. superficie cubierta. Y el mismo módulo quiero para la ventana, que lo único que tengo que respetar es que tenga 0,9 metros de altura, que es el lado menor, según dice Bien. ahí. Acá tienen 0. El lado menor es 0,90. Entonces reemplazo nuevamente en el módulo de la ventana, voy a poner módulo de la ventana es el mismo, 1,4227, va a ser igual a ¿qué? Al lado mayor de la ventana, que no lo conozco, es lo que tengo que encontrar, sobre el lado menor, que es 0,90. 0,90. Entonces, de espejo L, pasando el 0,90, esto es módulo y esto tiene metros. Entonces, L, el lado mayor de la ventana, va a ser igual a 1,4227 por 0,9. ¿Cuánto les da eso? 1,2804. 1,2804 metros va a medir el ancho de la ventana. O sea, mi ventana tendrá 1,28 por 0,9 metros. Esas son las medidas de la ventana que yo encontré para que tenga el mismo módulo de la superficie cubierta. La podría haber calculado teniendo el mismo módulo de la puerta o el mismo módulo de uno de los techos, eso de acuerdo al gusto. Bien, si ustedes van acá, nos da muy parecido, muy parecido. Alex, Y bueno, sí, finalicemos la clase porque se tienen que ir a otra materia. se tienen que ir a otra materia, chicos. Ya nos pasan unos 10 Bueno, minutos. ha sido como muy rápido, pero nos pasamos un poco. Practiquen estos temas.